fondo con Marta Reyes. La industria aeronáutica mexicana está atravesando uno de sus momentos más complicados. Primero, evidentemente, fue esta estrepitosa caída en la demanda de vuelos por la pandemia. Después, las restricciones a los viajes procedentes de México y su entrada a otros países por el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal. Y como estocado, como tercer dificultad u obstáculo que va a tener que sortear es esta degradación de categoría que hace la FAA a la seguridad aérea de nuestro país. Es un asunto económico y de intereses más que de seguridad, como señala el gobierno mexicano. Es un asunto para minimizarlo. ¿Qué está en riesgo? ¿Y qué tenemos que hacer en México para volver a subir de esta categoría? Estas y otras respuestas las tendremos hoy en A Fondo. Yo espero que se quede con nosotros a lo largo de estos 45 minutos, aproximadamente 50 que tiene nuestro programa. Y bueno, para analizar este tema, yo quiero saludar a nuestros invitados del día de hoy. Es Luis Osorio, él es analista del sector aéreo, es socio director de OR Consultores y también es el exdirector de la CANAERO, que es la Cámara Nacional de Aerotransporte. Muchas gracias, Luis Osorio. Muy buena tarde, Marta. Gusto en saludarte. Igualmente, muchas gracias. Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Rosario, bienvenida también. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí estamos con el auditorio y contigo. Gracias. Y Carlos Torres, muchas gracias también por estar aquí. Él es experto en aviación, socio director de Strategic Affairs. Gracias por estar aquí. Gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí tratando de entender qué es más allá de todo lo que se ha mencionado, esta situación, esta degradación de categoría a nuestro país, pues México forma parte de esa lista de países que no cumplen con los estándares, lamentablemente, de seguridad. Para entender todo este tema, dividimos nuestro programa en 4 diferentes bloques. El primero, México baja la calificación de la seguridad aérea de nuestro país. Segundo bloque, implicaciones y consecuencias justamente de esta degradación a categoría 2. Tercer bloque, recuperación interrumpida, una pregunta que yo le voy a hacer más adelante a nuestros invitados. Y el cuarto bloque, responsabilidad del gobierno federal. ¿Qué tiene que hacer México como país para subir esta categoría y frenar esos impactos que está teniendo y que tendrá sin duda en la industria aeronáutica mexicana? Entonces vamos a comenzar, si les parece. Bueno, la noticia es un hecho, ya se da este fallo de la FAA en donde señala que México, como decía yo, forma parte de esta lista de países que no cumplen con los estándares internacionales. Aquí me gustaría que entendiéramos muy bien en casa, nuestro auditorio, quien nos esté viendo, ¿por qué nos califican? ¿Por qué la FAA nos califica? Me gustaría hablar de incluso esta OASI, esta organización que depende de la Organización de las Naciones Unidas, de la que México es parte, en fin. ¿Quién me favorece con explicarnos por qué nos califican? ¿Qué te parece, Rosario? Primero las damas. Gracias, qué amable. Pues sí, mira, esto es difícil de entender si no tenemos todo el contexto. Lo que tú mencionas, la Organización de Aviación Civil Internacional, nace en los 40s a través del Convenio de Chicago y México es signatario de este convenio y de sus 19 anexos que justamente lo que tratan es de homologar las normas para que todos cumplamos con los estándares de seguridad. Esto, digamos que es a nivel mundial, a nivel global, y la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, lo que hace es que aquellos países cuyas aerolíneas vuelan a territorio norteamericano, las audita cada 10 años con objeto de asegurarse de que se cumplen estos estándares en 3 de los 19 anexos que tienen que ver con la seguridad. ¿De qué estamos hablando? De las licencias del personal de vuelo, de la aeronavegabilidad de las aeronaves y de la operatividad. Y lo que audita es qué tanto los países están pues aplicando estos estándares y qué tan capaces son de vigilarlos. Esto significa que si no es así, para la FAA no es que nos ponga calificaciones y ellos impongan sus estándares. Los estándares son los que ya nosotros hemos firmado en este marco global de la OASI
pero ellos tienen que asegurarse que estas aerolíneas cumplan con los estándares por seguridad. Te pongo un ejemplo, si alguna de estas aerolíneas o alguno de estos aviones que van hacia territorio norteamericano no cumpliera con los estándares, no tuviera la garantía de seguridad o el personal de vuelo que está tomando el mando no estuviera perfectamente bien identificado, sería un problema de seguridad para los Estados Unidos. Esa es la razón. Qué bueno que lo mencionas, porque aquí yo quiero poner sobre la mesa la declaración que hizo el presidente de que había países que se sentían los gobiernos del mundo y él hablaba de que no tenían derecho a calificar a nuestro país. ¿Qué piensa Luis Osorio de esta declaración presidencial? Pues mira, Marta, yo creo que este es el claro ejemplo de cuando un tema que es 100% técnico se traslada al tema político. Entonces, yo creo que este tipo de declaraciones son totalmente desafortunadas porque para México esto implica una gravedad mayor, sobre todo, como bien lo comentaba Rosario y Carlos, por el tema de la época en la que nos encontramos en la recuperación, que más adelante hablaremos de eso, pero sobre todo tenemos que entender que esto es algo que no es ajeno a la autonomía del país, es algo que, como bien lo mencionaba Rosario, nosotros nos adherimos a un convenio, que se llama el Convenio de Chicago, y entonces aceptamos contar con ciertas reglas que se están estandarizando en todo el mundo en materia de seguridad, y lo que está haciendo la FAA pues es verificar que nuestro gobierno verifica las aeronaves que tienen precisamente operación en este país. Entonces, pues bueno, yo creo que ese es uno de los riesgos que se ha corrido mucho, sobre todo en los últimos años, el entender pasar temas técnicos al ámbito político. Para decirlo de una forma muy sencilla, si México quiere tener vuelos con Estados Unidos, tiene que aceptar que Estados Unidos califique, porque ellos están protegiendo la seguridad aérea también de su país. Aquí me gustaría, Carlos, que nos ayudes a entender este organismo que es la OASI, que decía yo que es dependiente de la Organización de las Naciones Unidas y de la que, si no me equivoco, ustedes me corregirán, más de 190 países son miembros, se forma una asamblea, se forma un consejo, se someten las normas que cada miembro propone, y todo el Consejo las acepta o no y las firma. No es una decisión unilateral y de que esto es lo que yo estoy ordenando para los países del mundo. ¿Me equivoco o estamos en lo correcto, Carlos? Estamos en lo correcto, Marta. Efectivamente, como ya bien lo explicaban, pues digamos la Organización de Aviación Civil Internacional pues está conformada y digamos tiene una comunicación constante con todas las autoridades aeronáuticas de cada uno de los países miembros. Y como bien lo mencionas, pues tiene reuniones periódicas en distintos temas, ¿no? Este es uno de los tantos ángulos que por supuesto es en términos de la aviación internacional, pues el más importante, ¿no? Que es la seguridad aérea. Pero hay algunos otros que tienen que ver con otros aspectos de la vida, digamos, aeronáutica de cada uno de los países. Tan así que te daría pues algunos datos de cómo el propio país, México, ha sido un líder y participante activo justamente en estas asambleas y estos parámetros que, como bien explicaba Rosario, ¿no? Estos 19 anexos y estos 3 que están vinculados exclusivamente con el tema de la seguridad aérea, son normatividades comúnmente aceptadas, de tal manera que las declaraciones efectivamente realizadas por el presidente pues no tienen prácticamente pues ningún sustento, son declaraciones políticas, y México pues desde prácticamente que nació justamente este acuerdo internacional, la aviación mexicana ha estado regulada justamente por estos parámetros. Y qué bueno, simple y llanamente decírselo a nuestro auditorio, a todos nos conviene que haya armonización en los estándares de seguridad mundial. Si cada uno de los países hace lo que quiere, tiene sus propias reglas, etcétera, y no responde a estándares internacionales, corremos riesgo dentro del espacio aéreo ahora sí que del planeta, ¿no? Rosario. Sin duda, sin duda. Mira, esto que comentas es bien importante. Siempre ha sido muy importante para la aviación la seguridad. De hecho, te voy a decir que del 100% de lo que significa el transporte aéreo, el 90% tiene que ser seguridad. Y aquí estamos hablando de cómo gestionamos el riesgo, de las operaciones, del cuidado que se tiene, de la capacitación, de todos los pasos, los procesos que existen.
Y bueno, de ahí el 9% sería la eficiencia y un 1% la comodidad. ¿Qué significa esto? Si no hay seguridad, la gente no se subiría a los aviones. Esto es evidente y tú pregúntatelo a ti, si no estuvieras segura de que este es el medio de transporte más seguro del mundo, no te subirías a un avión. Exacto. Entonces, esto sobre todo para los norteamericanos es muy importante después del 9/11 del 2001. ¿Por qué? Pues porque también tienen que asegurarse que no va a haber alguien que tome un avión en territorio mexicano y que cruce la frontera y pueda causar algún problema. Por eso es tan importante ese anexo que se refiere a las licencias del personal de vuelo. Exacto. Y entonces lo que ellos están haciendo es simplemente checar que este sistema de seguridad, este sistema del Estado, que en este caso es México, está capacitado y que tiene las competencias necesarias para asegurarse, exacto, que estos 3 anexos se cumplan de acuerdo a las normas de la OASI. Esto no las impone Estados Unidos. Exacto. Con esa precisión vamos a cerrar esto y abrir nuestro segundo bloque nada más, que es en nuestro segundo bloque el tema de implicaciones y consecuencias, con decirle y aclararle al auditorio que esta calificación o esta degradación de categoría de la seguridad aérea mexicana no va sobre las aerolíneas. No es que las aerolíneas específicamente estén haciendo mal las cosas. Aquí el asunto es que el ente que debe verificar, regular, estar muy seguro de que se están cumpliendo los estándares establecidos, no lo está haciendo de manera correcta. Esto es una precisión importante, Luis Osorio. Sí, por supuesto, yo creo que es importantísimo y lo que acabas de decir es fundamental. Las líneas aéreas de hoy nacionales que hoy operan en México cumplen 100% con estándares internacionales. De hecho, cada una tiene un estándar de verificación y tienen auditorías internas que así lo comprueban. Ahora, esta parte de la degradación, como bien lo indicas, es más enfocada a la parte reguladora, al gobierno, en este caso, lo que sería la FAC. ¿Y cómo está haciendo esta supervisión en cada una de estas aerolíneas nacionales que tienen operación en Estados Unidos, ¿no? Pero es importantísimo verificar en un inicio cómo lo está haciendo la autoridad. Pero otro de los rubros importantes y que es en este bloque es cuáles son las implicaciones. Exacto. Hay 2 claras implicaciones y esas son, primero, la limitación que se tiene para los operadores nacionales de hacer nuevas rutas o nuevas frecuencias. Eso, como lo mencionábamos, en esta etapa es gravísimo porque es una etapa en la que se está un poquito redefiniendo el mercado y viendo hacia dónde se está componiendo nuevamente la preferencia de los usuarios del transporte. Estados Unidos es un mercado natural, para nosotros abarca entre el 60 y el 70% de todos los vuelos internacionales. De hecho, ahorita en esta época post-pandemia, o que estamos apenas iniciando, rebasa hasta el 80% por las limitaciones que se tienen con algunos países de Europa, y entonces es importantísimo que esto vuelva a categoría 1. Y ya nada más cerrando con el segundo impacto, que también es muy grande, es el cese de la vigencia de los códigos compartidos, que son estos acuerdos comerciales que tienen entre las aerolíneas para dar un servicio como si fuera un solo vuelo. Y entonces eso lo que te quita es también posibilidad de tener esta estrategia comercial con los socios de Estados Unidos y verdaderamente pone en una situación muy expuesta a todas las líneas nacionales. Exacto, que aquí justamente hablando, vamos a andar en este tema de las implicaciones. México lo está viviendo la industria aérea mundial, una crisis muy grave que comenzaba, yo decía por ahí, a alzar el vuelo cuando se da esta situación. Tenemos varias cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos se está dando lo que es el turismo de salud o el turismo de vacunas, en el que México, dicen por ahí y lo dicen a modo de burla en un meme, que Biden es el presidente que más mexicanos ha vacunado, y es que quien ha tenido la posibilidad de hacerlo, pues ahora sí que compra un boleto de avión. Prácticamente hay paquetes de agencias de viajes que te llevan a
vacunarte, te garantizan hospedaje, etcétera, y un regreso seguro. Todo esto, lamentablemente, se va a tener que cerrar lo que ya estaba, porque si se empiezan a abrir más, que cada vez más vacunan en farmacias, en playas, en todos lados en Estados Unidos, pues se va a cerrar, que esto va a impedir un poco o bastante la recuperación económica. Aquí me gustaría ir de lo general a lo particular. ¿Cómo afecta este tema a México como país? Carlos Torres, México como país, más allá de la industria, que en el mundo se sepa que la categoría en México fue degradada. Bueno, es muy importante, yo creo que siempre recuperar el dato de cuál es el porcentaje, digamos, de que aporta el sector aeronáutico al Producto Interno Bruto, ¿no? De manera directa, alrededor del 3%, y de manera indirecta, como bien lo decía ahora Luis, en el sector turístico, pues puede llegar incluso hasta ser del 10%, ¿no? Sumada a la otra gran actividad. No debemos de olvidar que el sector turístico pues necesariamente tiene una alineación casi perfecta con el tema de la aviación, de tal manera que los efectos colaterales que puede llegar esto a tener para la economía en México, como tú dices, de lo general a lo particular, pues son muy importantes. En segunda instancia, por supuesto, pondría pues a las aerolíneas, ¿no? Que como bien ya lo explicaba también Luis, tienen afectaciones, pues digamos, en términos de la imposibilidad que tendrán en los siguientes meses para poder incrementar rutas, frecuencias y poder operar los códigos compartidos, que si bien es cierto, simplemente añadiría, viendo a las tres grandes aerolíneas nacionales, en el caso de Aeroméxico, el acuerdo de colaboración conjunta que se firmó justamente con Delta, que es un acuerdo que te permite operar como una aerolínea, pues una misma aerolínea, permitiría de alguna manera mitigar los efectos de esta medida, ¿no? De tal manera que el incremento, digamos, en la demanda de pasajeros que pudiera llegar a tener el mercado norteamericano pudiera llegar a ser atendida en este caso por Delta. Exacto. A pesar de que no tuvieras un código compartido, ¿no? Sí. No así el caso de las aerolíneas de bajo costo, que no operan prácticamente con códigos compartidos a Estados Unidos, sino vuelan de manera directa. Exacto, que aquí, no es evidentemente tener un blanco específico contra el gobierno mexicano, simplemente pues es el responsable de sacar a México de este hueco en el que estamos ahora en materia aeronáutica y sobre todo con esta calificación de categoría, pero sí colocar esas declaraciones del presidente, porque muchas veces la narrativa de las mañaneras es la que se queda en los mexicanos. El presidente respecto a este tema pues lo minimizaba, decía, no creo que se dé, pero bueno, los países se creen los gobiernos, y una tercera declaración es esta donde dice, no afecta a aerolíneas mexicanas porque realmente las mexicanas están enfocadas en el mercado interno. Yo revisaba los datos y bueno, tenemos 36% menos vuelos entre Estados Unidos y México que en 2020. Sí nos ha pegado bastante la pandemia, pero también se habla de una recuperación. Tan solo de enero a marzo se transportaron 4.5 millones de pasajeros. Y revisa uno de los porcentajes y si bien American Airlines, United y Delta tienen la mayoría de esos vuelos, las aerolíneas mexicanas también, especialmente Aeroméxico tiene una importancia. Me parece que el mercado Estados Unidos-México para Aeroméxico es sumamente importante. ¿Qué le dirían al auditorio sobre esta declaración? Me parece que vamos con Rosario. Gracias. Pues sí, mira, yo creo que es muy importante que le informen bien al presidente de cuál es la importancia del mercado México-Estados Unidos. Como ahorita lo comentaba bien, me parece que Carlos, justamente en esta recuperación después de la pandemia o en medio de la salida de esta pandemia, empezamos a ver recuperarse el turismo. Bueno, pues te digo que el 84% de todos los viajeros internacionales que ha tenido este año México han sido provenientes de Estados Unidos. Y lo son porque otros países han decidido no viajar o no dejar viajar a sus connacionales, o bien han cerrado sus fronteras a las aerolíneas de países como México, y estamos hablando concretamente de Canadá, por ejemplo. También pues vemos que hay restricciones en otros mercados como Chile, como Argentina, también como en Europa. Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos el turismo, es una de las industrias que más recursos nos dan, más divisas, y nos generan muchísimo empleo. Entonces, yo creo que esa es de las cosas que sí se le deben explicar
pues al presidente yo creo que necesita que los secretarios hagan un grupo, y el de turismo y el de la comunicaciones y la secretaria de Economía también le manifieste cuál es la importancia de la aviación en los temas de turismo y comercio, porque también nosotros somos un país que necesita estar comerciando con el resto del mundo, necesitamos al turismo, y esto es algo que sí el presidente necesita saber para ubicar qué es lo que está pasando y darle a la aviación el lugar que se merece en la agenda pública. Sin duda un tema mucho menos simplista de cómo se ha manejado en la narrativa presidencial, y tocas algo fundamental, Rosario, que me gustaría comentar con Luis Osorio, el tema comercial, el tema de la industria aérea para el asunto comercial en nuestro país, sin soslayar exactamente cómo México tiene esta gran industria sin chimeneas que muchas veces, no sé si me equivoco, pero tenemos, me parece, es el tercer proveedor del Producto Interno Bruto, ¿no? Es una cantidad importante, Luis. Es correcto. Mira, yo creo que nada más retomando un poquito el comentario que acertadamente está haciendo Rosario, lo que yo diría es que yo creo que más que dato que le tienen que dar al presidente es una estrategia equivocada. Y es una estrategia de minimizar el impacto al exterior. Lo único que hace es ver poco cuidado de la autoridad mexicana hacia este tema, que en realidad, y en los que conocemos en el sector y los que estamos inmersos en esto, es todo lo contrario. Hay verdaderamente un cuidado muy asertivo de esto, pero este tache que hoy nos pone la parte de la degradación, pues nos deja al lado de países como Venezuela, como Ghana, como Tailandia y 8 más que son de los más de 80 países, nada más 8, y ya México pues pasa a ser esa lista. Y eso pues da totalmente un impacto a una de las industrias hermanadas, como bien se decía, del turismo. Y bueno, pues el dato económico pues es muy claro, ¿no? Más del 90% del turismo internacional que viene a México lo hace a través de sistema aéreo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de estrategias y narrativas. Yo creo que lo importante aquí es volver a la parte técnica, volver a que trabaje la industria, como ya se han juntado con el gobierno, para que rápidamente puedan resarcir todas las inconsistencias detectadas por la FAA y regresemos a la categoría 1, porque si no esto, bueno, va a ser un perjuicio que va a seguir creciendo, y en una etapa de arranque que es como el motor necesario para que subsistan las empresas, porque vienen, como bien lo decíamos, de una degradación económica brutal que se dio el año pasado. Exacto. Pues vámonos a una pausa y regresamos justamente con este tema de qué hay que hacer, qué tiene que hacer México para resarcir, dónde estuvo quizá la raíz de estas fallas que señala la FAA, y por supuesto también a quién le toca ponerse las pilas y actuar. Regresamos en breve en A Fondo. De regreso en A Fondo, tercer bloque, recuperación interrumpida. Estamos hablando de turbulencias en la industria aérea, estos problemas que ha venido arrastrando con la pandemia la industria aérea mexicana y que recibe una degradación de categoría sobre la seguridad de la aviación mexicana. Estamos platicando con Luis Osorio, con Rosario Vélez, Carlos Torres, todos esos analistas y expertos en este tema de aeronáutica y de la industria aérea mexicana. Y justamente entrando al tema de cómo la pandemia afectó al país, evidentemente ante el tener que quedarnos en casa, ante el cese de actividades para proteger la salud, pues hubo una estrepitosa caída en la demanda de vuelos. Después, esto que ya mencionaba Rosario, de las restricciones que varios países hicieron a vuelos mexicanos por el manejo que tuvimos en la pandemia, o que tuvo el gobierno mexicano de la pandemia, y que también afectaron cuando comenzaron a retomarse algunas actividades. Lamentablemente estos espacios estaban cerrados y no se pudo aprovechar esas oportunidades. En fin, se habla de 9.300 millones de dólares, en pérdidas de la aeronáutica mexicana en el 2020. 50% menos de boletos comprados y una pérdida de 148.500 empleos. Una grave estocada a la economía nacional, porque ya hablábamos de cómo la industria aérea es una parte activa e importante del crecimiento económico mexicano, con un 3%, decías, si no me equivoco, Luis, del Producto Interno Bruto.
Entonces, aquí nada más decir, íbamos, digamos, alzando el vuelo, como yo decía al principio, aprovechando estas aperturas, etcétera, y nos viene este asunto. Y yo ponía una pregunta como título del bloque, ¿es una recuperación interrumpida, Carlos Torres? Mira, Marta, a mí me gusta mucho platicar en la última década, y lo decíamos fuera del aire, ¿no? La aviación tiene ciclos en el mundo, en México y en todo el mundo. Y México había venido pasando después justamente de la última degradación de categoría, de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación en el 2010, ¿no? Que fue un impacto muy grave, digamos, para la industria mexicana, de un periodo de recuperación muy importante, en el que, pues digamos, hubo una aerolínea, que en este caso fue Aeroméxico, que tomó el liderazgo de los mercados internacionales de manera particular, y dos aerolíneas, tres en aquel entonces junto con Interjet, ¿no? Que hoy lamentablemente también coincide en las ironías de la vida, una aerolínea que deja de volar. Estas tres aerolíneas habían venido captando, digamos, el mercado doméstico y también tuvieron algunas incursiones en los mercados internacionales. A lo largo de toda esa década tuvimos años, y aquí Luis no me dejará mentir, ni tampoco Rosario, de que incluso estuvimos creciendo a doble dígito. Fueron años verdaderamente muy buenos para la aviación mexicana. Duplicamos el volumen de pasajeros transportados hasta llegar a más de 100 millones de pasajeros previamente a la pandemia, de tal manera que comentaba yo en alguna de las otras entrevistas que la aviación, digamos, en términos de la autoridad aeronáutica, no creció y no se atendió al mismo ritmo que estaba creciendo justamente las aerolíneas comerciales. Y esa es parte un poco, desde mi punto de vista, del descuido que tuvo la autoridad aeronáutica a lo largo de todo este tiempo. Cabe ahí un punto señalar que, digamos, durante toda esta época de crecimiento, pues también se hubo una liberalización de los cielos, en el caso particular de Estados Unidos. Entre el 2015 y 2016 modificamos el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos para justamente permitir que este mercado tuviera un mayor nivel de integración. ¿Qué significó esto? Pues evidentemente el incremento en el número de volumen de pasajeros y de operaciones entre aerolíneas mexicanas y aerolíneas norteamericanas. Recordemos aquí que el mercado transfronterizo de México con Estados Unidos es el tercero más importante a nivel internacional, y creo que ese dato es, desde mi punto de vista, demoledor respecto de los comentarios que hizo el presidente y su equipo de gabinete esta semana. Claro. Oigan, aquí me surge, si bien no forma parte de lo que está sucediendo, bueno, forma a lo mejor evidente de lo que está sucediendo, y ahorita que narrabas este crecimiento exponencial que había tenido la industria aérea mexicana, tuvo que ver en este bache en el que estamos metidos al día de hoy, la suspensión del aeropuerto de Texcoco, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién quiere decirme si sí o no? Puede formar parte. Luis, bueno, perfecto, adelante. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, yo creo que ahí la respuesta es clara, y es un tema que es totalmente aislado de los temas que se han dado tanto en la reestructura del espacio aéreo en este último año, como de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, o bueno, hoy Felipe Ángeles. Esto es un tema que viene, como bien lo comentaba Carlos y Rosario, desde hace 10 años, desde la última auditoría que se hizo y que degradaron a México y que logramos resarcirlo y regresar a la categoría 1, se estipularon varios compromisos que a lo largo de estos años pues no se le dio la atención debida. Por el otro lado, la industria crecía a raudales, a números dobles, logramos duplicar la tendencia de viajeros aquí en el país, el número transportado, y bueno, llega esta nueva administración con un compromiso muy grande, con un reto mayor, y la realidad es que tampoco les alcanzó por las circunstancias que se dieron. Déjame explicar un poquito más este detalle. A mí me tocó estar trabajando muy directamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tanto con el señor secretario como con el subsecretario, y lo que logramos hacer es ir empezando a ponerlo en la agenda y darle prioridad. Logramos contribuir con compromisos que se tenían pendientes, como la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil, o sea, darle una autonomía a toda esta parte de verificación de aeronáutica civil en el país, pero quedaron pendientes como darle una estructura regulatoria sólida, y por el otro lado darle un componente presupuestal que pudiera confrontar los retos que venían por delante. La realidad es que esto se mezcló con esta gran cuestión de dar estos recortes a las secretarías, y realmente el que sufrió la SCT y en especial la agencia pues fueron brutales, y con eso, bueno, pues también es evidente que se dan este tipo de resultados, ¿no?
Hay que decir que el recorte presupuestal a la FAC no es de este gobierno. Si bien a raíz de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno hubo una mayor baja en el presupuesto a la FAC y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta baja viene de años atrás. Lamentablemente los recortes iban siendo hasta que finalmente fueron tan grandes que no se pudo hacer todo esto de lo que nos estás hablando, Carlos. Pero aquí muchas veces el gobierno mexicano se escuda diciendo es que así me lo heredaron, o son cosas que vienen de otros gobiernos, y habla de que la auditoría se hizo de octubre a febrero y entonces que no les dio tiempo, en fin, bueno, eso a lo mejor lo tocamos un poquito más adelante, pero explicarle al auditorio si todo esto es reciente, viene de todos esos años atrás. No es, yo leía una declaración de Rosario que decía, no es buscar culpables, no es, exactamente señalar quién, pero creo que es importante saber dónde se falló para poder tapar los hoyos. Rosario. Sí, mira, yo creo que aquí lo que nos hace falta es tener una visión integral del sector, porque no tiene caso que tú estés invirtiendo unas cantidades bárbaras en lo que es el sistema de navegación, por ejemplo, con el rediseño que están haciendo del espacio aéreo, con el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, con el sistema aeroportuario metropolitano, y no estés invirtiendo en lo que le da vida a todo eso. O sea, para darte una idea, el presupuesto para este año, que antes de este aumento del que nos hablaba el general el día de hoy, es de menos de 400 millones de pesos para la Agencia Federal de Aviación Civil. ¿En cuánto contraposición, tiempo? En el año del 2021. En contraposición, el Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el CENIAM, el que está haciendo el rediseño del espacio aéreo, tiene un presupuesto de 6,000 millones de pesos para este año. El Sistema Aeroportuario Metropolitano, que bueno, ahora sí que lo que sea que signifique, tiene 25,503 millones de pesos. Y bueno, ya no hablemos del aeropuerto de el Felipe Ángeles, que bueno, pues se le asignó un presupuesto de casi 80,000 millones de pesos, de los cuales pues una parte muy importante es para la construcción, pero estamos hablando, por ejemplo, de más de 470 millones para estudios de ejecución. Entonces, si tú te das cuenta, hay una disparidad entre lo que le da vida a la aviación y lo que son cosas alrededor de la aviación. ¿Para qué quieres un aeropuerto si no tienes aviación? Necesitas aerolíneas, necesitas pasajeros, y necesitas también promover que este sistema tenga la seguridad alrededor. Entonces, yo creo que hay una falta de entendimiento de que esto es una actividad integral, que tenemos que pensarlo. Desde hace mucho se ha pedido una política de Estado donde participen los diversos sectores y que se designe y se diseñe a largo plazo qué es lo que necesita el sector, qué tipo de estructura, cuánto presupuesto, qué tipo de personas, el servicio civil de carrera, o sea, que tú tengas gente que viva en la aviación y que trabaje para los órganos del Estado y que esté perfectamente bien capacitada, bien pagada. Oye, para que siempre se quede ahí, ¿no? Ese es mi comentario, ¿no? Aquí nada más detenerme en algo que decías que me llamó la atención. ¿Para qué queremos aeropuertos si no tenemos el resto? Y bueno, lo describías muy bien. Entonces también era equivocada la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que bueno, era un proyecto mucho mayor, mucho más ambicioso que este aeropuerto Felipe Ángeles. Carlos Torres, ¿qué opina? No, definitivamente en esa parte, digamos, no coincidiría. Me parece que el propio aeropuerto de Texcoco formaba parte, digamos, de una estructura que se veía de una aviación, digamos, moderna, de colocar a México como el hub, digamos, de las Américas, porque su posición geográfica, la que tiene México, y ese es otro de los elementos que lamentablemente tampoco entendió la administración actual, pues implicaba algo más que la construcción del mismo. Implicaba colocar a México justamente en el centro, digamos, de la conectividad hacia Norteamérica, Sudamérica y con Europa. Y eso, desde mi punto de vista, y creo que hay muchos analistas que coinciden, una oportunidad absolutamente perdida, ¿no? Justo a lo que decía ahora Rosario, ¿no? De gastar 25,000 millones de pesos en presupuesto para un sistema metropolitano que desde que yo recuerdo haber entrado a la aviación, ese sistema pues estaba, digamos, en la lista de buenos deseos de parte de la autoridad,
pero hoy sí me parece que definitivamente esta decisión de haber cancelado el aeropuerto y tener solo el aeropuerto de Felipe Ángeles, me parece que esa es únicamente la política aeronáutica que tiene el actual gobierno, de construir y terminar el aeropuerto de Felipe Ángeles y tratarlo de inaugurar en una fecha que me parece todavía un poco más ambiciosa, por decirlo de la mejor manera, ¿no? De lograr los proyectos en tiempo y forma, a veces están descuidando cosas. Vámonos a pausa rápidamente, nos está persiguiendo, usted escucha esta música. Regresamos para ver qué opinan nuestros especialistas de este tema, de dónde está la responsabilidad y en qué hay que actuar. Volvemos. De regreso en A Fondo, responsabilidad del gobierno federal en estas turbulencias de la industria aérea respecto a la calificación de la FAA de la categoría de seguridad aérea mexicana. Aquí yo leía un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la que me llamaba la atención, que mencionaba que desde octubre del 2020 autoridades mexicanas se hicieron acompañar de especialistas internacionales en materia de seguridad aérea y que esto permitió que se cumpliera cabalmente con lo que señalaba la auditoría, y decía que pues los hallazgos de la FAA quizá respondieron, y me llamaba la atención cómo le lanzaron la responsabilidad a la FAA. Decía: es posible que los auditores de ese organismo pudieran no haber valorado a profundidad y cabalidad esos testimonios, casi diciéndole a la FAA que no les dio tiempo de revisar que México sí había cumplido. ¿Alguien más coincide con esta observación de una servidora de este comentario, de este comunicado? Sí, totalmente, es terrible, digamos. Adelante, es terrible. Mira, yo que me dedico a temas de comunicación, me parece que es verdaderamente un desastre el comunicado de prensa, y después el siguiente, donde ya se toman la fotografía con los líderes, digamos, de la industria para decir que ahora sí ya tomaron cartas en el asunto y que van a comenzar. Antes de que comenzáramos justamente la entrevista, leía yo también una nota del Universal que relataba que ahora va a haber una comisión intersecretarial para solucionar el asunto, cuando sabemos que desde octubre la situación estaba vigente. Cabe recordar aquí que estuvo vacante la Agencia Federal de Aviación Civil y esta auditoría fue atendida por mandos menores. Entonces, ahora que tú preguntabas sobre el tema de la responsabilidad, pues que no se nos olvide que en este mar de contradicciones en los que han caído las autoridades, el subsecretario de Transporte, el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil y la propio comunicado de prensa, ¿no?, de la Secretaría de Comunicaciones, pues no viene a coincidir absolutamente en nada con la historia que por otro lado muchos de nosotros sabemos, y del apoyo que incluso las aerolíneas comerciales dieron de manera voluntaria para poder solventar las observaciones que en ese momento ya se encontraban. Aquí Luis no me dejará mentir que esa es una práctica cotidiana. Las aerolíneas cada cierto número de años, a través de la auditoría que hacen a través de la IATA, que es IOSA, el nombre oficial de esta auditoría en materia de seguridad operacional, se hacen. Entonces, para las aerolíneas es algo muy común, ¿no? Y que no se nos olvide también que las auditorías no solo son para las aerolíneas comerciales, sino también para las aerolíneas de carga, para los taxis aéreos y para cualquier otro tipo de operador que tiene una licencia y una concesión por parte de la autoridad. Pero creo que coincidiría absolutamente con el comentario de que pues no hay consistencia en las declaraciones. Consistencia e incongruencia entre un comunicado y el otro. Luis Osorio, aquí, desde tu punto de vista, ¿se confió el gobierno mexicano respecto a esta degradación o esta calificación? ¿Lo vio muy fácil, como de taparle el ojo al macho, como dicen por ahí? No, a ver, yo creo que fue una suma de factores y de malas decisiones que en su momento se tomaron que fueron contribuyendo a esto. Coincido plenamente con Carlos, es un poquito en el comunicado que mencionabas, es desafortunado de cualquier punto de vista que cuando venga el resultado negativo de una auditoría, cualquier que sea el tema, pues lo que hagas es poner en duda al auditor. O sea, no creo que esa no es la respuesta de cómo puede salir adelante. Yo creo que aquí otro de los factores que, además de la parte presupuestal que habíamos comentado, este es un trabajo que se viene haciendo hace un año. O sea, desde el 2019 nosotros en la industria estuvimos trabajando de cerca, y porque ya sabíamos que esto venía, no es algo que cayó de sorpresa o que nos avisaron repentinamente, exacto. Pero teníamos fechas muy estrictas que se iban a dar. Trabajamos muy de cerca en ese entonces con la FAC, que estaba recién creada, pero el director general estuvo muy cercano al sector industrial, y lo que hicimos es trabajar en cómo podemos desarrollar todo esto. Ahora, en medio de toda esta situación y ya más cercana a la parte de los resultados de la auditoría,
pues cambias al director general de la FAC, o sea, quien ha llevado todos los procesos que tienes que te van a auditar. Entonces creo que eso fue un error, independientemente de la figura del general, que me parece a mí que puede ser bueno, ¿no? Eso es un tema muy diferente, pero también a él le cae pues encima una auditoría que pues él lleva meses en el cargo y dice, bueno, pues apenas está entendiendo hacia dónde tuvieron los alcances de las acciones de la Secretaría. Entonces, creo que aquí yo tomaría mucho el comentario de no hay que buscar responsables, pero sí hay que ver precisamente cuáles fueron varios de los elementos para saber por dónde empezamos a corregir el problema. O sea, no podemos pretender estar cambiando autoridades, estar contando con menos personal y así enfrentar los compromisos más fuertes que ha tenido el sector en esto, que han coincidido, que se han dado desde principios de esta administración, ¿no? Y ha sido, pues, algunos errores. Todos estamos convencidos que el aeropuerto de Texcoco era la mejor solución, pero bueno, hay una serie de factores que tendremos que atender y eso es ahorita me seguiré comentando. Muy bien, nada más rápido, porque el tiempo ya se nos acabó, un breve comentario de Rosario Avilés respecto a cuánto tiempo podríamos esperar para que esto sea solucionado, obviamente tomando en cuenta lo que sucedió en la administración de Calderón, que fue ahora sí que rapidísima la recuperación. Rosario. A ver, mira, muy rápidamente yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dicen Luis y Carlos. Efectivamente fue muy desafortunada esa decisión de cambiar a Rodrigo Vázquez Colmenares en medio de este problema, pero yo creo que iríamos más allá. O sea, necesitamos una idea, una política de Estado que no nos esté poniendo en este problema de cada 10 años, o sea, esto debería funcionar normalmente. Como maquinita. ¿Cuánto nos podemos...? Exacto. ¿Por qué? Pues porque estamos en la aviación y en las grandes ligas, por favor. Vemos sobre la mesa voluntad política para solucionar esto rápidamente como el país lo necesita. Luis, Carlos, rápidamente. Sí. ¿Sí hay voluntad? Sí, aunque llega demasiado tarde. Pero más vale tarde que nunca. Pues yo les quiero agradecer a los tres. El tiempo, perdónenme, pero el tiempo se acaba y la guillotina es ingrata. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy en A Fondo. Gracias, Marta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, a nuestros invitados del día de hoy. Y le dejo los micrófonos y las cámaras de Mega Noticias a Joely Ramírez. Joely, muy buenas tardes.